El Estado transparente, en cuanto al uso de las políticas públicas en materia económica, su incidencia en las operaciones de comercio internacional, y la modernización aduanera a través de la aplicación de los procedimientos electrónicos, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Queremos iniciar esta narrativa mencionando la necesidad de establecer un mecanismo sincronizador entre el desempeño de la Administración Central y la Administración Aduanera, para el desarrollo de este tema de las políticas de la Administración Pública Nacional, sobre las cuales señalaremos el contraste que podemos ver con la política comercial, situación planteada por el decreto constituyente de la última reforma de la Ley Orgánica de Aduanas, realizada en el año 2020, y las notas económicas del arancel de aduanas que proponemos como política pública desarrollada bajo el esquema de un Estado transparente. Revisemos la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6507 de fecha 29 de enero de 2020. Con el decreto constituyente de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, tenemos una modificación que decreta expresamente en su artículo 1, con el agregado de la expresión de la política comercial, como parte de las normas de naturaleza aduanera que se regirá por esta Ley Orgánica de Aduanas. Y en su artículo 3, numeral 1, señala la competencia que asume el Presidente de la República, de aprobar las políticas y estrategias, generales y sectoriales, en materia de comercio exterior, fomento y promoción de las exportaciones, y la designación de los organismos ejecutores. Así como se decreta en este mismo artículo 3, en su parágrafo 3. El Presidente de la República podrá delegar el ejercicio de las competencias previstas en este artículo y crear una comisión presidencial o interministerial para tal fin, de conformidad con lo previsto en el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública. El punto que queríamos plantear al hacer esta referencia sobre la política comercial del decreto constituyente de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, lo poco efectivo y discrecional que han sido estas dos últimas reformas, la del año 2014 y la del año 2020, no vemos la publicación y divulgación oficial de política comercial alguna. Así como tampoco, el desarrollo de la Comisión Presidencial. Caso parecido como ocurrió en el año 2014, con el programa del operador económico autorizado, y la no publicación de la providencia administrativa para ponerlo en marcha. Además, debemos agregar que ambos instrumentos legales de los años 2014 y 2020, como los anteriores, no tienen a la fecha sus respectivos reglamentos. Lo cual quiere decir, que no tenemos procedimientos ni formalidades a seguir, en el área aduanera para el cumplimiento de la ley. Aunque para salir del paso, se utilizan los viejos reglamentos en forma supletoria. Aun cuando existe la obligación legal de realizar la publicación de los reglamentos dentro del año siguiente a la promulgación de las leyes. Ley Orgánica de la Administración Pública 2014. Artículo 91. Aprobación de reglamentos. El Ejecutivo Nacional deberá aprobar el o los reglamentos necesarios para la eficaz aplicación y desarrollo de las leyes dentro del año inmediatamente siguiente a su promulgación. El qué y el cómo de la acción del ente gubernamental en todos sus niveles deben estar detalladamente expresados en los diferentes instrumentos legales que conforman el marco jurídico para el desempeño de la administración y los procedimientos respectivos para sus usuarios.
Ley Orgánica de la Administración Pública 2014. Artículo 89. Potestad reglamentaria. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a la Presidenta o Presidente de la República, en Consejo de Ministros, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. La política comercial del Decreto Constituyente de la Ley Orgánica de Aduanas 2020. El poder de la discrecionalidad administrativa, versus la política económica del anteproyecto de reforma y la participación ciudadana de los sectores de la sociedad civil organizada. Señores, tenemos que estar conscientes de la necesidad de mejorar la legislación aduanera. Y muy importante que nuestra cultura política incluya los factores fundamentales en la forma de legislar, para el desarrollo de un Estado transparente que genere confianza, dentro del cual tengamos la participación ciudadana. Como lo consagra la Constitución de la República en sus artículos 62 y 70. Un factor determinante para una democracia, lo constituye la participación de una mayoría en la construcción del bien común. Participación de la sociedad civil organizada en la gestión de la administración pública. En democracia los líderes políticos son indispensables, pero no deja de ser cierto tampoco lo imprescindible que es la participación ciudadana, una obligación constitucional. Propiciémosla. Toda acción de la administración a sus usuarios debe basarse en políticas públicas. Participación de los ciudadanos en asuntos políticos. Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto en lo individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Participación política y económica del pueblo. Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros, y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de mutua cooperación y solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. En referencia a lo pautado en el último inciso del artículo 70, sobre los medios de participación. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Y así lo hicimos con la redacción del artículo 17 sobre la divulgación de la información de las políticas públicas en materia económica. Remitimos al reglamento la manera de cómo se haría efectivo la participación de las cámaras y los gremios en la formación de las políticas económicas, en conjunto con él, o los ministerios que le competa la materia. Artículo 17. Parágrafo 2.
En atención a los medios de participación ciudadana de forma asociativa en lo económico, establecidos en la Constitución de la República, las cámaras y los gremios que agrupan a los importadores y exportadores podrán dar opiniones previas a la publicación de las resoluciones ministeriales sobre política económica, o sugerir aquella que considere necesaria. El reglamento determinará las condiciones para hacer efectivo el funcionamiento de este medio de participación y el procedimiento a seguir. Incluimos la norma generadora de la seguridad jurídica para la creación del mecanismo sincronizador entre la administración pública y los sectores económicos del país, a través de la sociedad civil organizada, representada por las cámaras y asociaciones. Y proponemos la reestructuración del Ejecutivo Nacional, con una reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Dimos un primer paso decretando en el anteproyecto, el tema de la política pública en materia económica relacionada con el comercio exterior. Normas que garanticen la transparencia de la gobernanza, con la identificación de los organismos. Reglamentos orgánicos estableciendo los compromisos de gestión, identificando los sectores económicos, garantizando la participación de la sociedad civil organizada, por una parte. Y por la otra, la redefinición de las entidades ministeriales y el desarrollo de los reglamentos orgánicos que se requieren. Háganos llegar sus comentarios. Y construyamos una comunidad. Suscríbase al canal.